parte marco teórico les voy a hablar sobre lo que es el voltaje, la corriente, la resistencia, la ley de Ohm y el método de los mínimos cuadrados que nos sirve pues para determinar rectas. Ya más adelante les explicaré. El voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico pues entre dos puntos. La corriente es el flujo de carga eléctrica que recorre un material y pues se debe al movimiento de las cargas en el mismo material. Una resistencia es aquella que se opone al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. Entonces, pues, si no quedó muy claro, les voy a dar un ejemplo, que es este que tenemos acá, que tenemos una carrera donde nosotros tenemos a unos corredores, tenemos obstáculos y tenemos un gran premio. Entonces, nuestros corredores van a representar lo que son los electrones. Entonces, pues, entre más corredores tengamos, si tenemos acá unos 100 corredores, tendríamos una gran corriente, o sea, tendríamos un gran flujo de corriente cuando ellos quieran correr. Pero entonces, ¿qué los hace ellos correr? Los corredores, pues, deciden correr porque tienen un premio muy grande, tienen un premio de $1.000.000. Entonces, pues, si ellos tienen este premio, van a querer correr, querer irse de una, se van a matar por llegar primero. Entonces, el premio es el voltaje, es las ganas de los electrones de llegar de un extremo a otro. Ese sería nuestro voltaje. Si el voltaje es muy bajo, ellos no van a querer ir de este extremo al otro. Y la resistencia la vemos representada pues por estos obstáculos que hay acá, ya que cuando los corredores pasen por acá, muchos se van a tropezar y muchos no van a lograr superar este obstáculo, entonces no todos los corredores van a pasar. Entonces la resistencia es aquella que se opone al flujo de los electrones. Bueno, por ejemplo, pues una duda que mucha gente tiene es que la corriente es peligrosa, ¿cierto? Entonces pues se sabe que con 0,1 amperios uno se puede morir. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, yo agarro una batería de auto con las manos? Agarro con una mano acá y con otra mano acá y cierro el circuito y 360 amperios pasan por mi cuerpo. Pues esto no pasa porque, pues si llegara a pasar, si esos 360 amperios pasaran por nuestro cuerpo, serían mortales. Pero no pasa porque solamente tenemos 12 voltios, o sea, la corriente no va a querer pasar porque es muy poquito voltaje. Por ejemplo, un pastor eléctrico tiene unos 14.000 voltios y una corriente de 3,6 miliamperios. Entonces, cuando las vacas tocan los cables, sí, un pastor eléctrico sirve para cercar el ganado. Cuando las vacas tocan el cable, cierran el circuito y pues les pasa una corriente de 3,6 miliamperios, pues ya que el voltaje es muy alto. Si nosotros llegáramos a juntar un pastor eléctrico y una batería de auto, tendríamos 14.000 voltios y 360 amperios, lo cual sí sería mortal. Por ejemplo, los rayos pueden alcanzar incluso voltajes de 20 millones de voltios, lo cual es muy alto, por eso ellos rompen la resistencia del aire. El aire tiene una resistencia que podríamos decir que es casi infinita porque pues es muy difícil que la corriente se mueva por ahí, pero pues tenemos un voltaje altísimo, entonces por eso los rayos bajan así de la Tierra, no les importa que haya resistencia porque el voltaje es demasiado alto. Bueno, la ley de Ohm la postuló el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm y es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que el voltaje aplicado a los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a su corriente. También podemos ver la ley de Ohm como que la corriente es el voltaje sobre la resistencia o que la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Bueno, y ya para finalizar el método de los mínimos cuadrados, que simplemente es para ver cuál es la mejor recta en unos intervalos que nosotros determinamos en el laboratorio, pues acá solamente son datos aleatorios para dar un ejemplo. Entonces primero calculamos las sumatorias de x y y, hallamos el producto de x por y sumamos, y de x al cuadrado y sumamos también. Entonces ya sabemos que esta es la ecuación de una recta, entonces pues simplemente aplicamos esta simple fórmula para hallar la pendiente. Nos da una pendiente de menos 0,84. Para hallar b, el punto con el eje y, usamos, esto representa promedios, entonces el promedio de y menos la pendiente por el promedio de x. Y pues simplemente usamos la fórmula, simplemente, y nos da 11,4, que por ejemplo es en este caso el corte con el eje y. Y ya así tendríamos nuestra fórmula en este ejemplo. Y esa sería la manera de determinar la mejor recta para estos puntos dados. Acá estaría la pendiente, que es de menos 0,84. Entonces, eso sería todo. Gracias.